buenas tardes. Soy el doctor García García Luis Javier, actuario de esta sala constitucional, en la acción extraordinaria contra la decisión de la justicia indígena 23110 EP. Recibimos al juez constitucional, doctor Miguel Rivera, juez ponente de esta causa. Un cordial saludo con todos los presentes, siendo el día y hora para la instalación de esta audiencia de acción extraordinaria de protección, presentada por el ciudadano Miguel Alfredo Gómez, hermano del señor Pablo Gómez Morales, en contra de las decisiones de justicia indígena adoptadas el 16 y 23 de mayo de 2010, pertenecientes al pueblo de Panzaleo de la nacionalidad quichua de la provincia de Cotopaxi con relación al asesinato de su hermano Pablo Gómez Morales. En estas circunstancias, teniendo este pequeño antecedente, se le concede el uso de la palabra al señor actuario de este despacho para que proceda a verificar si es que las partes intervinientes dentro de este proceso constitucional se encuentran en el marco y decurso de esta audiencia. Si es que estamos en el día y hora indicados y si es que de existir dentro de esta audiencia un tercero interesado o amicus curiae, lo haga público y notorio. Tiene la palabra, doctor. Con su venia, el señor juez, para informar de lo siguiente, siendo el día y hora señalado para la providencia convocatoria de audiencia, emitida en la acción extraordinaria de protección contra la decisión de la justicia indígena número 73510 EP, siendo el día 28 de enero del año en curso. Se desprende así la asistencia a la audiencia lo siguiente. En calidad de legitimario activo, el señor Miguel Gómez, con su representante, la abogada legitimaria activa Naomi Carrasco. En calidad de legitimario pasivo, la señorita Leonela Ortega, con su representante, el abogado legitimario pasivo, doctor Brian Cruz. De igual forma, se informa también el correo electrónico, correoinstitucional@hotmail.com. Se recepta de ser interesado lo que es la señorita doctora Dayana González. De igual forma, se informa también que por medio del correo electrónico se receptó 10 solicitudes para ingresar a la audiencia virtual en calidad de adversario, que por medio del correo electrónico se informó que la audiencia será transmitida por los siguientes medios: Radio Constitucional, Facebook Live, YouTube Live. Hasta ahí la siguiente intervención, señor juez. Gracias, señor actuario de este despacho. En vista de que las partes intervinientes dentro de este proceso se encuentran inmersas en enlazados en esta audiencia, se le concede el uso de la palabra al señor la señora abogada Naomi Carrasco para que pueda pronunciarse en torno si es que existe algún tipo de objeción para que se instale la presente. Tiene la palabra, señora abogada. No, señor juez, no tengo ninguna objeción. De igual forma, se le corre traslado al señor abogado del legitimado pasivo, Brian Cruz, para que se pronuncie si tiene objeción o no para la instalación de la presente audiencia. No, señor juez, no tengo objeción. En vista de que no existe objeción alguna para que se instale la presente audiencia, es menester considerar que esta Corte Constitucional evidencia que no existe inconformidad por parte del accionante respecto a la resolución de justicia indígena, ya que principalmente manifiestan su preocupación por los procesos judiciales en la jurisdicción ordinaria y una alegada falta de diligencia por parte de las autoridades indígenas para hacer eficaz su decisión y competencia. Es decir, nos encontramos frente a una acción extraordinaria de protección relacionada directamente con la ejecución de las decisiones dictadas por la comunidad indígena en el presente caso, siendo la decisión que ésta dictará en el ejercicio de esta acción extraordinaria de protección, donde deberá tomar y considerar criterios, parámetros del pluralismo jurídico, autonomía e interculturalidad,
La Constitución de la República del Ecuador reconoce la capacidad jurisdiccional de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas en el marco de un Estado constitucional de derecho como es el ecuatoriano. En estas circunstancias, a partir de la Constitución de la República del Ecuador, nace el neoconstitucionalismo en donde va y se da prioridad a los derechos de las personas. En esta línea, es imperativo recordar el marco normativo del derecho internacional, específicamente en el artículo 8, numeral 2 del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que al referirse a obligación que tienen los estados de conservar y garantizar las costumbres e instituciones, entre ellas el derecho propio de los pueblos y comunidades indígenas, determinar dicha garantía en manos de un juicio de compatibilidad entre los derechos reconocidos o garantizados en nuestra Constitución. Con estas circunstancias, más lo que preceptúa el artículo 171, inciso segundo de la Carta Magna, el Estado garantizará que las decisiones de las jurisdicciones indígenas sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones estarán sujetas al control de constitucionalidad y convencionalidad. La ley establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación entre las jurisdicciones indígenas y la jurisdicción ordinaria, la cual es la presente causa que derivó de la acción presentada por parte del señor Miguel Alfredo Gómez conforme a la norma constitucional. Es obligación de esta Corte Constitucional velar por el respeto de las decisiones de la jurisdicción indígena y en esa se asegure la vigencia de los derechos consagrados en la Constitución de la República del Ecuador. Con esta circunstancia, esta Corte tiene plena competencia para poder sustanciar, conocer y zanjar la presente acción extraordinaria de protección. Por tanto, se le concede el uso de la palabra al señor a la señora abogada Naomi Carrasco, no sin antes haber instalado la presente audiencia, para que se pronuncie sobre los requisitos de procedibilidad, procedimiento y prejudicialidad, cuestiones de competencia y jurisdicción, si en el caso existe. Tiene la palabra, señora abogada. No, señor juez, no tengo ninguna objeción. No tiene observación, nada. De igual forma, se le concede la palabra al señor abogado legitimado pasivo, Brian Alexander Cruz, para que pueda indicar si es que tiene algún tipo de observación en torno a los parámetros y alineamientos que ha indicado el suscrito. ¿Tiene algún tipo de...? No, señor juez, no tengo ningún tipo de observación. No tiene ningún tipo de observación. En estas circunstancias, al no existir ningún tipo de observación, impugnación o cualquier cuestión que derive de alguna posible nulidad o que pueda acarrear la invalidez de la presente causa, se le concede, se declara válido todo lo actuado y se le concede el uso de la palabra al señor abogado, al señor legitimado activo Miguel Alfredo Gómez, para que pueda exponer los fundamentos de hecho plasmados en su demanda que motivó el inicio de este proceso constitucional. Tiene la palabra, señor abogado. Buenas tardes, señor juez. Actuaria y defensa técnica de la contraparte. Mi nombre es Miguel Gómez, legitimario activo en este presente caso. A continuación, presentaré los hechos que se suscitaron en este caso a partir del 9 de mayo del año 2010, a las 19 horas aproximadamente, en el centro urbano de la parroquia Zumbagua, de la población indígena quichua hablante, Cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi. Mientras se realizaba un baile en la comunidad, se produjo el asesinato de mi hermano, miembro de la comunidad indígena de Panzaleo, en calidad de hermano del occiso, y junto a mis familiares de manera voluntaria solicitamos la intervención y actuación de las autoridades indígenas de la Cocha y también de la comunidad de Huantupolo, con la finalidad de que este delito no se quede en la impunidad y que existan sanciones para los responsables, por lo que las autoridades indígenas de la comunidad asumen el juzgamiento de este caso. Se instala en Asamblea General el día 16 y el día 23 de mayo del año 2010, estableciendo la culpabilidad a 5 jóvenes indígenas de la comunidad de Huantupolo e impusieron sanciones conforme a la justicia indígena. Y esta decisión ha generado diversas reacciones en los medios de comunicación y en la sociedad ecuatoriana, debido a que nuestra honra, la dignidad de la familia se ha visto amenazada por la excesiva publicidad que se ha dado en este caso. La misma no ha sido respetada la memoria de mi hermano
y tampoco el sufrimiento de mi querida madre. Considero que las autoridades indígenas debían prohibir la publicidad de las imágenes de la aplicación de la justicia indígena, ya que no se ha presentado ante la opinión pública como a mi familia como salvajes y bárbaros. Luego existió la intervención de la justicia indígena por parte del fiscal general del Estado, quien el 19 de mayo del año 2010 pretendió ingresar arbitrariamente a la comunidad indígena de La Cocha, con el fin de rescatar a uno de los principales involucrados de la muerte de mi hermano. También el ministro de Gobierno y Policía intentaron utilizar la fuerza pública para poder rescatar a los involucrados, y el Ministerio de Justicia solicitó que se inicien acciones legales en contra de los dirigentes, quienes fueron apresados el 4 de junio del año 2010 y posteriormente liberados por la Corte de Justicia de la Tacunga, con el amparo de libertad que interpusieron. Los 5 responsables del asesinato de mi hermano se sometieron a la justicia indígena por su propia voluntad y aceptaron que se les aplique el sistema jurídico indígena, y ahora pretenden acogerse a la jurisdicción ordinaria, por lo que están siendo procesados en la cárcel número 4 de la ciudad de Quito, lo que se evidencia, señor juez, un proceso de doble juzgamiento, por lo que el 8 de junio del año 2010 presenté una acción extraordinaria de protección en contra de las decisiones adoptadas el día 16 y 23 de mayo del año 2010, porque los responsables fueron sancionados en primera instancia por la justicia indígena, luego fueron procesados por la justicia penal ordinaria. Recalco, señor juez, por mi parte no hay ninguna inconformidad respecto a la solución de la justicia indígena. Nuestra principal preocupación son los procesos judiciales en la jurisdicción ordinaria y además la falta de diligencia por parte de las autoridades indígenas por no hacer eficaz su decisión y competencia. Nosotros perdimos un hermano y queremos que los culpables paguen por lo que hicieron. Tal vez no me devuelvan la vida de mi hermano, pero por lo menos se llegaría a hacer justicia, ya que no queremos ser revictimizados. Nos duele la partida de nuestro hermano. Su memoria no ha sido respetada debidamente, debido a que este caso ha sido debatido en los distintos medios de comunicación, como son televisión, radio y medios escritos, como la prensa, por lo que hemos presenciado burlas, rechazos, desprestigio social, cuando la víctima era mi hermano y no los procesados. Es todo en cuanto puedo mencionar, señor juez. Devuelvo el uso de la palabra y gracias. Gracias, señor accionante Miguel Alfredo Morales. Una vez que ha sido escuchado en igual tiempo y espacio, se le da el uso de la palabra a su representante, la abogada Naomi Carrasco, para que pueda exponer en torno a lo que fuere pertinente de los fundamentos de hecho y de derecho que quiera hacer relevancia. Es menester indicar de que se refiera a puntos en materia de violentación de derechos constitucionales por las cuales se motivó a presentar la presentación. Tiene el uso de la palabra, abogada Naomi Carrasco, para que se pronuncie en este momento. Gracias. Buenas tardes, señor juez, señor secretario, parte demandada, abogado de la parte demandada y público en general. Soy la abogada Naomi Carrasco. Continuando con la intervención para poder argumentar la violación de los derechos en la presente causa, nos ratificamos principalmente en lo que manifiesta como norma suprema nuestra Constitución de la República del Ecuador en su artículo 171, en el que determina que el Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas. Como es de conocimiento, al señor Miguel Gómez, hermano del Hoyo Oxiso, pide a la comunidad de La Cocha y Huangopolo la intervención y actuación para dar juzgamiento por el delito de asesinato perpetuado en contra de su hermano Miguel Gómez, según lo determina el artículo 171 de la Constitución de la República del Ecuador, el artículo 343 del Código Orgánico de la Función Judicial y los numerales 8, 9, 10 del Convenio 169 de la OIT, que hacen referencia a la jurisdicción indígena perpetuada por las mismas autoridades, lo cual no solamente se ha visto vulnerada,
sino también excluida a tal punto que no significa nada dentro de nuestro ordenamiento jurídico. La ley es clara, señor juez, y aún así se ha violado el derecho de los pueblos indígenas para administrar justicia dentro de su territorio, como la mencionada el artículo 171 de la Constitución, que les da una jurisdicción especial para administrar justicia en base a sus costumbres y tradiciones. Sin embargo, se violenta e incluso se da un proceso de doble juzgamiento y se revictimiza a la familia Gómez, aun cuando en nuestra legislación no está permitido. Así lo determina también el artículo 343 del Código Orgánico de la Función Judicial, el cual hace referencia a la jurisdicción y competencia que tienen estas autoridades para administrar justicia dentro de su territorio. De igual manera, en el artículo 344 del mismo cuerpo legal, con énfasis en base al principio de no bis dividen, que garantiza que el actuado por las autoridades indígenas no podrá ser juzgado ni conocido por las autoridades de la función judicial ni por ninguna autoridad administrativa. Además, se vulnera la jurisdicción indígena, se ha vulnerado el derecho de los pueblos indígenas, es decir, los derechos que le asisten a mi cliente y a su familia en general, el cual está establecido en el artículo 10 de la Constitución, que reconoce el derecho que los mismos y hace mención que las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y garantizarán de los derechos garantizados tanto en la Constitución como en los tratados internacionales. Sin embargo, señor juez, como se visualiza, se da una clara exclusión total sobre los derechos de mi cliente y su familia. Cuando se menciona la palabra gozar de los derechos de la Constitución, se entiende que el Estado será responsable de su cumplimiento, mas no de su vulneración, ni mucho menos de su exclusión, como desafortunadamente se ha dado para con el señor Miguel Gómez y su familia. Se ha dado una vulneración principalmente en su sentido de pertenencia a dicha comunidad, de mantener y desarrollar libremente su identidad, sus tradiciones ancestrales y formas de realización social. Como es de conocimiento sus tradiciones ancestrales y costumbres dentro de la cosmovisión en su forma de administrar justicia corresponde a los baños de agua helada, la ortiga y los látigos, tal como lo establece en el artículo 57, que reconoce los derechos colectivos de esas comunidades en sus numerales 1, 9 y 10. Es increíble, señor juez, cómo en pleno siglo XXI y más en nuestro país, Ecuador, a pesar de estar tipificado el no propiciar el doble juzgamiento, se lo realiza. Se ha vulnerado el artículo 76, numeral 7, literal, y de los derechos de protección, que manifiesta que ninguna persona podrá ser juzgada más que de una vez, ni por la misma materia ni causa. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para este efecto. La ley es sumamente clara cuando nos menciona que la jurisdicción indígena no debe pasar por el doble juzgamiento, sin embargo se lo hace. Si las pretensiones, señor juez, presentadas en la demanda son las siguientes. Si las autoridades indígenas de la Cocha, al momento de ejercer sus funciones jurisdiccionales, en este caso en particular, podían o no solucionar el asesinato y muerte del señor Pablo Gómez, ocurrido en el territorio indígena de la parroquia de Zumbagua. Si las resoluciones de las autoridades de la comunidad de la Cocha se apega o no al mandato constitucional del artículo 171 y el artículo 343 del Código Orgánico de la Función Judicial, si las sanciones impuestas a los 5 involucrados constituyen o no a una violación de derechos humanos fundamentales y si estos actos de salvajismo, barbarie,
primitivismo, como varias autoridades del Estado lo han sometido, si las autoridades indígenas actúan ejerciendo jurisdicción y competencia indígena y en apego al debido proceso, omitieron el delito de secuestro o plagio. Los miembros de las comunidades indígenas deben o no someterse a la jurisdicción indígena. No es voluntad de las partes, una vez que en el caso estaba en conocimiento de la jurisdicción y competencia, las autoridades indígenas debía o no ser intervenido por las autoridades de la justicia ordinaria que se disponga cuáles son las normas de organización y cooperación que deben tener entre las autoridades de los dos sistemas jurídicos para lograr una verdadera eficacia y armonía entre sí. Si es procedente o no que los jóvenes indígenas involucrados en la muerte del señor Pablo Gómez, que fueron juzgados por la justicia indígena, estén encarcelados y con procesos de doble juzgamiento bajo órdenes de la justicia ordinaria, en caso de observar excesos en la aplicación de la jurisdicción indígena, ¿cuáles son los mínimos jurídicos que las autoridades indígenas deben observar? Sírvase resolver si las autoridades de la Corte Nacional de Justicia pueden interpretar, limitar el derecho de la jurisdicción indígena y el derecho al debido proceso tipificado en la Constitución, puesto que dentro de la demanda se solicita que, de acuerdo con lo que dispone los artículos 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley Orgánica de las Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en concordancia con lo que dispone el artículo 7 del Reglamento de Sustanciación de Proceso y Competencia de la Corte Constitucional, se ordenan las siguientes medidas cautelares. 1. Se disponga la suspensión inmediata de todos los procesos judiciales iniciados en contra de los dirigentes indígenas de la Cocha por parte de la Fiscalía y Juzgados de Garantías Penales de Cotopaxi. 2. Se ordene la inmediata libertad de los 5 jóvenes indígenas que están siendo procesados 2 veces conforme al artículo 76, numeral 7, literal I de la Constitución de la República. 3. Se disponga la suspensión en la adopción de cualquier resolución interpretativa sobre jurisdicción indígena por parte de la Corte Nacional de Justicia. Esto es en cuanto puedo intervenir, señor juez. Muchas gracias. Una vez que se ha podido escuchar a la abogada representante del legitimado activo, quien ha propuesto la presente acción, se le concede el uso de la palabra en igual tiempo, espacio y derecho al señor legitimado, a la señora legitimada pasiva que responde a los nombres de Leonela Ortega, para que en este instante pueda referirse en torno a las alegaciones que ha propuesto en esta primera intervención la parte legitimada activa. Tiene la palabra, señora abogada. Señora abogada Leonela Ortega. Leonela Ortega. Buenas tardes, señor juez. Mi nombre es Marjorie Leonela Ortega Valencia, representante de la comunidad indígena La Cocha, perteneciente al pueblo de Pansaleo de la nacionalidad quichua de la provincia de Cotopaxi. Toda sociedad tiene su derecho, como es el caso de los pueblos indígenas. Como es de su conocimiento, nosotros somos aproximadamente 13 comunidades organizadas alrededor de nuestro pueblo, en las cuales existe un derecho constitucionario ancestral, el cual es de transmisión oral, que corresponde a más del código moral de justicia y está basado en las costumbres y en la tradición, la aceptación y el respeto de las reglas, y esta cosmovisión se basa fundamentalmente en sustentos objetivos de poder y autoridad, pero también, y más importante, en mecanismos objetivos de solidaridad y cooperación y de reciprocidad.
La pluriculturalidad está presente desde la Constitución del año 1998 como un reconocimiento a la diversidad de culturas existentes en nuestro país, por lo cual la justicia indígena surge como ese mecanismo para garantizar los valores y principios que nos han venido transmitiendo durante muchos años. Todos los habitantes de nuestra comunidad se encuentran sujetos a este procedimiento, que es utilizado para mantener el respeto y sobre todo la armonía entre las personas. Al ser ya ejecutado todo este procedimiento y restituir a las familias afectadas, damos por terminado el juzgamiento de las personas que cometieron este acto, por lo cual la comunidad rechaza que la justicia ordinaria se inmiscuya en el proceso de la justicia indígena. Señor juez, al momento de nosotros culminar el proceso conocido como justicia indígena, las dos partes han hecho de someterse a una acta en donde ninguna de las dos podrán acudir a la justicia ordinaria. Si es que esto sucede, la misma comunidad es la encargada de sancionar nuevamente, pues es más que obvio que toda comunidad acepta y claro está que tenemos jurisdicción y competencia sobre este tipo de hechos, por lo cual la justicia ordinaria no puede resolver el tema, por cuanto fue un asunto de conflicto interno indígena y este ya fue resuelto por la comunidad de La Cocha. Todo esto tiene un significado, por lo cual nos hace preguntarnos, ¿por qué la justicia ordinaria no sirve para nosotros? En la justicia ordinaria, para obtener la verdad, ¿qué hacen? A veces recurren a la tortura o a los malos tratos. Si una persona sabe que va a ir a la cárcel para librarse de esa sanción, puede decir muchísimas cosas. En cambio, en nuestro sistema jurídico indígena, para obtener la verdad sobre las personas, acuden a sus profesores, acuden a sus amigos, sus padrinos y familiares, y a través de la persuasión del consejo, preguntándoles por qué se portó así, por qué se equivocó, y sin necesidad de otras cosas, la persona dice lo que ha pasado verdaderamente. Esto es lo que marca una gran diferencia, puesto que no hubiera sido posible en la medida que los autores estuvieran presos desde el sistema de la justicia ordinaria. Sin embargo, este sistema cataloga que la justicia indígena es salvaje y primitiva, que la realizan personas incivilizadas. Sin embargo, no podemos decir que esto es así, ya que si nos ponemos a comparar quiénes son los seres incivilizados, en la justicia ordinaria tienen aislamientos carcelarios, disputas en los interiores de las cárceles, existe una extrema corrupción sobre todo, algo que no me parece civilizado. Es lo que los presos sin sentencia, donde personas que ingresan por un presunto delito y luego de varios años les dicen que son inocentes. En cambio, en la justicia indígena, a más de la sanción, recuperación, sanación de las personas, estas comparten en la comunidad y regresan a la misma conversando con los dirigentes. Después de haber dicho todo esto, ¿qué justicia es la más efectiva para nosotros? En nuestro sistema de justicia indígena y especialmente en este caso se resolvió el problema en un par de días. En cambio, en el sistema de justicia ordinaria, este caso hubiera llevado mucho para poder resolverlo. Por lo cual, señor juez, esa intervención de la justicia ordinaria no puede actuar sobre lo que ya en el sistema de la justicia indígena resolvió. Si esto sucede y existe esta intervención, la comunidad se desequilibra, puesto que este caso para nosotros ya está resuelto y toda la comunidad junto a los familiares de las víctimas están de acuerdo y no desean saber más del caso. Hasta aquí mi intervención, señor juez. Devuelvo la palabra. Gracias. Gracias, señora legitimada pasiva. Una vez que se ha podido escuchar su intervención de manera bastante dinámica, bastante minuciosa, se le concede el uso de la palabra a su representante, el abogado Brian Alexander Cruz, para que pueda indicar en este momento los fundamentos de derecho en las cuales se sustenta en este momento. Bajo estas circunstancias tiene el uso de la palabra.
Gracias, señor juez. Soy el abogado Brian Cruz, de legitimado pasivo. Se informa que en este caso actuaremos en conjunto con el demandado en el tiempo establecido de 5 minutos por persona. En primer lugar, el demandante y su defensa técnica. En estas circunstancias, señor abogado, una vez que ya se escuchó al demandante, le procede a usted en este momento procesal oportuno a dar el uso de la palabra para que proceda a indicar lo pertinente. Gracias, señor juez. Continuando con la intervención, quiero mencionar que a partir de la Constitución del Ecuador del 2008, en su artículo 1, establece que Ecuador es un estado intercultural y plurinacional. La plurinacional comparte un concepto de nación que reconoce el derecho de personas, sino como una cultura determinada en el término plurinacional, que hace ilusión en conveniencia a varias naciones culturales. El Estado ecuatoriano reconoce que los derechos de las personas individualmente son también colectivamente que las integran, respetando su costumbre y tradiciones que estén en este caso, debidamente tener un diálogo de las culturas mayoritarias existentes en el país para fomentar una sociedad. La Constitución del Ecuador nos dice que en el artículo 3, numeral 3, por ejemplo, en el artículo 10, 53, 56, 57, 60 y 171, determinan los derechos que gozan los pueblos, comunidades y nacionalidades y demás. Gracias, señor juez. Gracias, señor abogado. En estas circunstancias se le concede el uso de la palabra al señor secretario actuario de este despacho para que pueda dar fe y certificar si es que en este momento se encuentra la persona en calidad de amicus curiae. Con su venia, señor juez, se informa la intervención de la doctora Dayana González como tercera interesada. Por favor, mantenga encendida su micrófono, su cámara. Se le recuerda que tiene un tiempo de máximo de 5 minutos. Con esta certificación pública y notoria se le concede el uso de la palabra a la señora abogada Dayana González en calidad de amicus curiae dentro de esta causa. Tiene la palabra, por favor, para que pueda indicar lo que fuere pertinente. Muchas gracias, señor juez. Muy buenas tardes, señores jueces de la Corte Constitucional, señor secretario, legitimado activo, abogada de legitimado activo, legitimado pasivo y abogado de legitimado pasivo. Quien tiene el uso de la palabra es la abogada Dayana González. El día de hoy comparezco como tercer interesado en la presente causa, manifestando lo siguiente. La Corte Constitucional no es priori competente formalmente para limitar de ninguna manera lo establecido en el artículo 171 de la Constitución, con un mínimo sustancial. El artículo 171 impone estrictos y suficientes límites al ejercicio de los sistemas de justicia indígena, de tal manera que estiman que cualquier regulación, aun fuere imprudencial, significaría una limitación inconstitucional, que además haría imposible su funcionamiento y existencia como una de las manifestaciones más importantes del Estado plurinacional, reconocidos por la Constitución del 2008. Además, en virtud del artículo 10, numeral 7 de la Constitución, el contenido de los hechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas, por lo que la Corte tiene un mandato ineludible e impostergable de desarrollar en progresiva y no regresivo en el artículo 171 de la Constitución, a través de su jurisprudencia. Todo lo dicho no significa que los sistemas de justicia indígena deban funcionar sin control o que se tolere cualquier vulneración de derechos
a partir de un justificativo o un justificativo cultural. Pero aquello no quiere decir que la Corte Constitucional pueda decidir en abstracto cualquier competencia material que corresponda a los sistemas de jurisprudencia indígena. Más aún porque si existe un sistema para establecer límites y el control constitucional mediante acción extraordinaria de protección. Respecto de decisiones finales de la justicia indígena, de modo que la Corte Constitucional debe determinar en cada caso y a partir de una interpretación intercultural los límites adecuados al ejercicio de la justicia indígena, pero sin distribuir su autonomía funcional determinada en la Constitución, especialmente porque el artículo 121 de la Constitución no tiene límite formal respecto de la actuación de los sistemas de justicia indígena, puesto que todos los supuestos de dicha disposición deben ser entendidos interculturalmente, debido a la autonomía que el poder constituyente les dio. Al respecto de las funciones jurisdiccionales y el territorio de la solución de conflictos internos de las comunidades indígenas, la naturaleza comunitaria de los sistemas de justicia llevan a entender la frase funciones jurisdiccionales del artículo 171 de la Constitución de una manera distinta a lo que ocurre en el derecho occidental. Las formas de hacer justicia de las autoridades y justicia indígena tienen particulares propias y especialmente en cuanto a su naturaleza comunitaria. Generalmente los fines que se busca con la actuación de las autoridades indígenas son la armonía y el equilibrio comunitario y no necesariamente la solución de conflictos entre las partes. En la justicia indígena no existe, señor juez, partes procesales, ni jurisdicción, ni funciones jurisdiccionales, por lo que la frase dentro de su ámbito territorial es totalmente inapelable a los sistemas de justicia indígena. La justicia indígena opera a través de lazos comunitarios y no necesariamente está vinculado a un espacio físico inmaterial respecto de la autoridad. En tal sentido, la justicia indígena no actúa sobre el espacio físico determinado, sino que puede ir más allá, de manera que los conflictos que afectan en relación holística de las comunidades indígenas pueden ser tratadas por sus sistemas de justicia, aun cuando para la perspectiva blanco, mestizo o estatal, estos estén particionados por conceptos de jurisdicción, competencia, interés o partes procesales. Y respecto a los derechos humanos y su derecho propio, el desconocimiento de los valores y el entendimiento de las decisiones de los sistemas de justicia indígena procede a una falsa apariencia de contradicción con los derechos humanos. Se vuelve indispensable entender mediante peritajes antropológicos las normas de derecho propio de los colectivos indígenas, respecto de que no existían prácticas violatorias de derechos humanos en el ejercicio de sus sistemas de justicia, tal como procede también en la jurisdicción ordinaria, por lo que no se puede afirmar sin más que la justicia indígena deba sostener la visión occidental de los derechos humanos, pues aquello supone un perjuicio de lo que subordine y excluya la posibilidad de existencia. Hasta aquí mi intervención, señor juez. Muchas gracias. Gracias. Igualmente, una vez que se puede escuchar a la persona en calidad de amicus curiae dentro de esta causa, se le recuerda a las partes que tienen el derecho a la réplica, a poderlo ejercer en igual forma, tiempo y espacio. Y con estos antecedentes, se le concede el uso de la palabra a la abogada Naomi Carrasco para que pueda indicar si desea hacer uso en este momento de la réplica en el tiempo que se establece de 5 minutos. Tiene la palabra, señora abogada Naomi Carrasco. Si es que desea hacer una intervención. Sí, señor juez, me mantengo en mi primera intervención inicial. Se mantiene y se ratifica. No tengo más que alegar, señor juez. ¿No desea nada más que alegar en este momento en cuanto a la réplica? ¿No? No tengo nada más que alegar, señor juez. Listo, gracias.
apague su micrófono. Una vez que la representante de la parte legitimada ha indicado que en esta réplica desea guardar silencio y no hacer énfasis a más de lo que ya hizo en su primera intervención, se le concede el uso de la palabra al señor abogado Brian Alexander Cruz para que pueda en esta segunda intervención indicar dentro del rango de 5 minutos lo pertinente y más aún se le advierte de que haga énfasis a cuestiones de derechos violatorios que no han sido enunciados en su primera intervención. Y asimismo se le pregunta de que en el caso de ser necesario, ¿cuál es el procedimiento que tomó las comunidades indígenas al momento de juzgar el presente caso? Sí, señor juez. Bueno, sabrá entender que en el Ecuador existe un grupo de personas de pluralismo que representan la consistencia de dos o más sistemas jurídicos de un mismo Estado. En consecuencia, el pluralismo jurídico pone en un monopolio de las instituciones estatales como las únicas. Esto nos quiere decir, señor juez, que este juzgamiento, las autoridades indígenas tomarán conocimiento de la causa y juzgarán el respectivo caso correspondiente. Gracias, señor juez. Ya, gracias, señor abogado. ¿Desea hacer algún otro énfasis o ya guardar silencio en este momento? No, señor juez, ya guardo silencio. Gracias. Da por finalizada esa intervención. Listo, una vez que se ha podido escuchar a todas las partes en el marco y decurso de la presente audiencia por acción extraordinaria de protección, esta Corte Constitucional debe resolver, y no sin antes saber fundamentar cuáles son los aspectos y en qué se sujeta para posterior realizar algún tipo de resolución. Esta Corte encuentra que debido a la forma, tiempo, contenido de las imágenes y comentarios con los que se puso mediáticamente este caso, esto es difundiendo con la noticia solo al momento de la ejecución de las sanciones comunitarias y no todos los aspectos que involucran el proceso de administración de burla, justicia indígena. Se alimentó de una sociedad nacional de sentimientos de alarma, procedimientos dando lugar a un rechazo, desprestigio social y desnaturalización de los métodos y que aplica la justicia indígena para resolver sus conflictos meramente internos, contribuyendo a reforzar el imaginario social estigmatizante respecto a las prácticas ancestrales por parte de estos pueblos indígenas, que fueran práctica común del día a día que estos tipos de nacionalidades indígenas tienden a ejecutar en contra de las personas que han delinquido. Conforme lo dispone el artículo 18 de la Constitución, todas las personas tienen derecho a buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general y con responsabilidad ulterior. Esto aplica que la información que se difunda o reproduzca en torno a un hecho, ya sea a través de los medios de comunicación o cualquier autoridad pública o particular, y muy particularmente en torno a los hechos que ocurren al interior de estos pueblos indígenas por su particular condición económica, social y cultural, que debe cumplir parámetros que garanticen la veracidad de esta información, de cómo se proporciona esta información a la sociedad por principio de publicidad. Y esto tiene que ir encaminado a evitar la descontextualización o la tergiversación de su realidad, y que esa información que se difunda contribuya a la pedagogía social de respeto a la diferencia con valor constitucional intrínseco, atendiente a una sociedad y Estado plurinacional e intercultural normativamente protegido por nuestra Constitución de la República del Ecuador. De modo que en casos como la muerte del señor Pablo Gómez, la información emitida al respecto debía tomar en consecuencia cada uno de los requisitos marcados por nuestra Constitución para hacer pública este tipo de procedimientos por parte de las autoridades indígenas. Al ser temas de alta complejidad y gran sensibilidad, al difundir lo sucedido de la comunidad La Cocha, se debió garantizar específicamente para no
para no recaer en violación a derechos constitucionales, de que la información se encuentre contextualizada, sea plural y verificada, puesto que al emitir exclusivamente imágenes y criterios respecto a los hechos sensibles, sin presentar el contexto en el que se efectúa, sin una adecuada explicación respecto a lo que es la justicia indígena como tal, sus prácticas ancestrales, se ve favorecido la estigmación, desnaturalización y desvalorización del sistema constitucional de justicia indígena, es decir, de cómo se va el sistema sin tener una información veraz a publicitar en toda la jurisdicción ecuatoriana, lo que tiene como consecuencia la desvalorización de este sistema por inconsistencia de información. Si la sociedad no cuenta con información completa, contextualizada, plural y verificada, no puede conocer e entender la realidad específica y por el contrario puede ser inducida y equivocar y causar perjuicios discriminatorios, por lo que en casos como este, sujetos a una particular de protección constitucional y dada su especial situación y características socioculturales, es indispensable que toda la información difundida en los medios de comunicación, así como por parte de las autoridades públicas, cuenten con la participación de expertos, de miembros de la comunidad. Por lo expuesto, esta Corte establece que a partir de la aprobación y publicación de esta resolución, que reducida escrito en su momento, será obligación de todo medio de comunicación público, privado o comunitario, así como por parte de cualquier autoridad pública o privada o particular, siempre que difundan y analicen temas de justicia indígena, otorgar el espacio necesario para que las autoridades de justicia indígena, las partes procesales, así como las autoridades de la justicia penal ordinaria, a la cual se encuentran sometidas las personas en materia del presente caso, expertos conocedores del tema, expliquen y presenten argumentos y opiniones respecto al tema de las cuestiones, en este caso, y motivo del inicio de este proceso constitucional. Este resguardo debe adoptarse en vista de que muchos casos de diversas costumbres, tradiciones y concepciones de los pueblos indígenas frente a aquellos de la sociedad blanco-mestiza pueden ser antagónicos o eventualmente parecer incompatibles con los valores más generalizados de la sociedad mayoritaria. Ante esto, para entender determinadamente prácticas culturales ajenas a la cultura que representa la justicia ordinaria, con la imposición de las sanciones corporales, por ejemplo, es necesario hacer un ejercicio plural o intercultural de aproximación de los significados de aquello de manera incoherente o inconexa, que se presentan como hechos que ocurren en el marco cultural distinto al del marco cultural nacional mayoritario. Como consecuencia de lo analizado, la Corte Constitucional determina que cualquier medio de comunicación público, privado, comunitario, autoridades públicas o particulares, para ajustar su actuación a la normativa constitucional vigente, cuando se trate de emitir o difundir noticias, reportajes, documentales o mensajes relacionados con asuntos de justicia indígena, deberán evitar toda desnaturalización del significado del proceso de justicia indígena, para lo cual están en la obligación de aplicar de manera estricta los principios de verificación, contextualización y veracidad, debiendo para tal efecto previa autorización de las mismas autoridades indígenas y poder acto seguido documentar y presentar los aspectos relevantes del procedimiento de esta administración para que no exista alguna desvalorización. Para concluir, esta Corte destaca que en materia de garantías jurisdiccionales resulta trascendental la generación de criterios jurisprudenciales vinculantes a partir del análisis de los hechos que se dan origen en este caso, circunstancias que diferencian al derecho jurisprudencial del derecho de orden legislativo. En consecuencia, los efectos presentes en la resolución que se va a emitir serán para el caso en concreto, pero los criterios interpretativos y reglas también se extienden en casos que presentan hechos similares, dando a lugar lo que comúnmente se conoce como analogía. Finalmente, los criterios señalados cubren a las personas integrantes del pueblo quichua panzaleo de la provincia de Cotopaxi, individual o colectivamente considerados en su territorio. Bajo esos precedentes constitucionales, la Corte resuelve que no se ha vulnerado derechos constitucionales, tanto en el ejercicio de la administración de la justicia indígena por parte de la Asamblea General Comunitaria La Cocha, como tampoco por parte del Ministerio Público y la Judicatura Penal Ordinaria, que la Asamblea General Comunitaria del Pueblo Quichua Panzaleo es la autoridad de justicia indígena habilitada y competente para resolver los conflictos internos en su territorio, que la Asamblea General Comunitaria del Pueblo Quichua
cuando conoció este caso de muerte, no resolvió respecto de la protección del bien jurídico vida, contemplado en el artículo 66, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, sino en función de los efectos sociales y culturales que esta muerte provocó en la comunidad, estableciendo diversos niveles de responsabilidad que son distribuidos. En este caso solo se ha impuesto una pena, más no su reparación como tal al bien jurídico, en distinto grado entre los directamente responsables y sus respectivas familias, mientras que por otro lado el Ministerio Público y la Justicia Penal ordinaria actuaron bajo la obligación constitucional y legal de investigar y juzgar respectivamente la responsabilidad individual de los presuntos implicados en la muerte, por lo que esta Corte declara que no se ha configurado el no bis in idem como comúnmente se encuentra garantizado dentro del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, o más conocido como doble juzgamiento. De conformidad con el artículo 11, numeral 8 y 436, numerales 1 y 16 de la Constitución de la República del Ecuador, la Corte Constitucional establece que las siguientes reglas de aplicación obligatoria, que las autoridades indígenas, autoridades administrativas y jurisdiccionales, así como los medios de comunicación pública y privados y comunitarios, observarán de manera obligatoria a partir de la presente resolución, sea en su momento reducida a escrito. La debida sentencia fundamentada y legalmente adecuada se la hará llegar a sus casillas judiciales. Pasen bien, muy buenas noches.